invitarnos a participar en esta jornada. Bueno, la documentación sobre la jornada que vamos a exponer aquí os será enviada desde Adegi, y en la carpeta también tenéis algunas hojas donde se os piden datos de correo electrónico. Bueno, eso es para, si tenéis alguno interés, os podamos ir enviando novedades o cuestiones de las que vamos a hablar hoy, que como están creando muchas dudas, podríamos ir formándoos o enviándoos cuestiones relativas a ello. Bueno, como ha dicho Ángel, esta es una reforma bastante densa, entonces bueno, lo que vamos a tratar es de exponerlo de la forma más sencilla o esquemática posible, y lo que haremos es ir exponiendo. En primer lugar hablaré yo sobre los aspectos que se modifican respecto a los órganos de administración, y Marta hablará sobre todo centrada en la Junta de Socios. Y finalmente os haremos una serie de sugerencias o recomendaciones, bueno, pues como ejemplo para adaptar las empresas a esta ley. Empezando, bueno, la ley es una ley 31/2014 de 3 de diciembre, por la cual se modifica la Ley de Sociedades de Capital en materia de gobierno corporativo. La Ley de Sociedades de Capital, como sabéis, es la que sustituyó a las antiguas Ley de Sociedades Anónimas y Ley de Sociedad Limitada, y es del año 2010. Desde que se promulgó esa ley ya ha habido numerosas reformas, y eso que esa ley se dijo además que se hacía con carácter provisional, de forma que, como es una ley provisional, ya tenemos otro proyecto de ley de Código Mercantil que se está tramitando en estos momentos, que se prevé que igual en el 2016 puede entrar en vigor, igual más adelante, y va a volver a modificar esta ley de la que estamos hablando, con lo cual aquí todos son reformas. Y bueno, de todas formas, esta ley ya entró en vigor, el día de Nochebuena fue su primer día de efectos, y luego hay partes de la norma que vamos a ir comentando ahora que van a entrar en vigor, bueno, desde el 1 de enero de este año, pero con ocasión de las primeras juntas de accionistas que se celebren en cada sociedad. Solo comentamos luego qué aspectos son los que habría que adoptar en la primera junta de accionistas. En cuanto a los objetivos de la reforma, bueno, la exposición de motivos de la ley dice que esta ley se hace para mejorar el gobierno corporativo, y dice que eso tiene dos pilares básicos. Uno es generar valor en los accionistas y generar valor de la empresa, confianza para los inversores, y el otro que viene motivado por la reciente crisis, sobre todo crisis financiera. Lo que viene a decir es que la falta de transparencia o la falta de estructuras adecuadas de los órganos de administración de las empresas han motivado esta crisis, o el definir quién es el responsable último, o que se hayan establecido retribuciones inapropiadas, altísimas, con lo cual, bueno, va más orientado estos criterios hacia sociedades cotizadas o entidades financieras, pero bueno, la ley es aplicable a todo tipo de sociedades mercantiles. Sus objetivos son, por tanto, mejorar el control interno, generar confianza, mejorar la transparencia. Bueno, ahora iremos viendo en qué se concretan esos objetivos a lo largo de la exposición. Lo importante es que esta ley afecta a sociedades cotizadas, y hay una extensa regulación de las sociedades cotizadas, introduce muchos artículos nuevos, pero luego afecta a las anónimas y a las limitadas, y también a las comanditarias por acciones, que son las tres tipos de sociedades que regula la Ley de Sociedades de Capital. Entonces no distingue entre empresas, pueden ser grandes, pequeñas, con trabajadores, sin trabajadores, auditadas, no auditadas, familiares, no familiares, con una actividad, con otra. O sea, afecta a cualquier tipo de SL, una tienda, y a Iberdrola. O sea, es una amplitud de sociedades afectadas. Luego, el contenido de la reforma se distingue en tres bloques, que son los que vamos a comentar. Por un lado, se regulan los consejos de administración y los administradores como tales. Se modifican, que es lo que vamos a comentar, los deberes de los consejeros, deberes de lealtad y diligencia, el tema de la retribución, que es uno de los más controvertidos, las competencias del consejo, conflictos de interés y la responsabilidad de los consejeros, que tiene una serie de modificaciones respecto a lo que estaba establecido hasta ahora. En cuanto a la Junta no se modifica tanto, pero también hay una importante reforma, sobre todo con el tema de la impugnación de acuerdos,
y competencias de la Junta que antes eran del Consejo, que ahora se traspasan a la Junta, conflictos de interés y temas de mayorías. Más o menos sería eso un poco el esquema de lo que vamos a comentaros. Y de cotizadas haremos una brevísima mención, porque no creo que sea tampoco el objetivo hoy del día. Si queréis luego ir interrumpiendo a medida que voy hablando, ningún problema, ¿eh? Como ha dicho Ángel, digo porque igual es más fácil el seguimiento. Empezamos por el Consejo de Administración o administradores. En el tema del Consejo, como esquema de la reforma, yo diría que lo que se hace es, se le otorgan al Consejo más facultades. En realidad son las que ya tenía, lo que pasa que no las va a poder delegar en un consejero delegado y ahora os lo comento, con lo cual más facultades, más reuniones. El Consejo se va a tener que reunir de forma más seguida, más periódica que lo que hacía hasta ahora. Más control en las retribuciones, se modifica de forma significativa este tema, los deberes se concretan de forma mejor, mayor, y la responsabilidad tiene también una serie de cambios que eso ya lo contaremos más adelante. Entrando a la parte de las competencias del Consejo, bueno, hasta ahora, en la ley anterior, un Consejo de Administración puede tener consejeros delegados, ya sabéis, o comisiones ejecutivas. Eso quiere decir que el Consejo delega en una persona o en varias pues las facultades que le permite la ley. Hasta ahora le permitía delegar casi todas. O sea, el consejero delegado podía tener unas facultades ilimitadas, casi. Solo había dos facultades que no podía tener, que era la formulación de las cuentas, presentar a la Junta los balances y la rendición de cuentas sobre su gestión. Esas dos facultades hasta ahora no se podían delegar en un consejero delegado. Y ahora lo que dice la ley es que hay más facultades que no se van a poder delegar, de manera que lo que obliga es a que el Consejo sea más activo, que se reúna y que adopte estos acuerdos, que sea mucho más ejecutivo. Entonces, ¿qué facultades tiene que adoptar un Consejo de Administración? Pues, por ejemplo, nombrar y cesar a los directivos que tengan dependencia directa, bien del Consejo o bien de uno de sus consejeros. Establecer las condiciones de sus contratos y la retribución. O sea, de manera que los directivos de primer nivel de una empresa van a tener que ser nombrados y cesados por el propio Consejo. No puede hacerlo un consejero delegado de forma individual. Ese es un aspecto importante. Supervisar la actuación de los consejeros delegados, de los directivos, eso es lógico. Si la primera es así, la segunda también supervisar su actuación. Nombrar y cesar a los consejeros delegados, fijar su retribución. Esa es otra facultad. Tema de remuneración de consejeros, que lo comentamos luego. Políticas y estrategias generales de la empresa. Definir los planes de gestión anuales o planes estratégicos, eso lo tiene que hacer el Consejo como órgano colegiado. Formular cuentas, que eso ya estaba antes. Convocatoria de la Junta y propuesta de acuerdos. Bueno, pues aquí la ley también decía antes que es el Consejo el que lo tiene que hacer, pero alguna resolución de la Dirección de Registros y Notariados permitía que en algunos supuestos el consejero delegado convocara a la Junta. Ahora es una facultad del Consejo. Y luego, pues lo que dice la ley, política de acciones o participaciones propias. Cuando hay autocartera en una empresa, es la política de las decisiones sobre la autocartera lo tiene que decidir el Consejo. Con lo cual, bueno, Consejo más activo. Y la otra cuestión es que el Consejo, como consecuencia de que tiene que tomar todas estas decisiones, también se obliga a que existan 4 consejos al año. Hasta ahora solo obligatorio por ley era un consejo anual, que es el de formulación de las cuentas, que se tiene que celebrar antes del 31 de marzo, si el ejercicio se cierra el 31 de diciembre, o sea, son 3 meses desde el cierre del ejercicio. Y ahora lo que regula la ley es que tiene que haber un consejo por trimestre. Eso obliga a celebrarlos y a redactar sus actas y a pasarlas al libro y a tener las cosas más documentadas. ¿Alguna duda de este tema? Continúo. Bueno, el tema que uno de los aspectos que más controversia está provocando y que ha provocado siempre es la retribución de los administradores. Y esto es así porque en materia de retribución de administradores no solo afectan los aspectos mercantiles o societarios, sino que afectan aspectos laborales, fiscales y de seguridad social, donde encuadras al consejero. Y esto ha dado lugar siempre a un debate
muy importante. Desde que ha salido la ley, y ahora comentamos los aspectos societarios de la retribución, las dudas se han planteado también desde el punto de vista tributario. Y en ese sentido, pues por ejemplo, el otro día la EDAF, que es la Asociación Española de Asesores Tributarios, ha mandado a sus asociados unas comunicaciones pues para que todo el mundo que tenga dudas acerca de los aspectos de la retribución que las plantee, porque van a solicitar un informe en coordinación con los consejos de notariados y de registros que aclare las dudas, con lo cual hay bastante lío en ese sentido. Ahí, por ejemplo, en el Estado se ha modificado la norma del impuesto de sociedades, pero en el territorio foral no ha habido modificación, con lo cual pues ahí no está claro cómo se va a regular desde el punto de vista fiscal. Ahí, si queréis también, como os hemos dejado ahí el dato para que pongáis vuestro correo electrónico, os podemos mandar un informe que hemos hecho un artículo desde CIAL aclarando un poco los aspectos fiscales, que no es el objeto de nuestra charla de hoy, ni somos expertas fiscales, pero bueno, os lo digo a modo de ejemplo. Desde el punto de vista de la ley de modificación, la mayor novedad es que ahora parece que hay dos tipos de retribución. Hasta ahora se regulaba la retribución de los administradores y más retribución de los consejeros, administradores. Se tenía que establecer en estatutos cuál era el sistema de retribución y no había una regulación específica para los consejeros de funciones ejecutivas, que es la novedad. Entonces, ahora se establecen dos clases. Por un lado está la remuneración del consejero como tal, el consejero puro y duro, el que va al consejo, delibera, vota y ya está. Y otra retribución para aquellos consejeros que tengan facultades ejecutivas. Dice consejero delegado o consejero que sin ser consejero delegado tenga facultades de más alta dirección. Eso entiendo que podría ser un consejero con unos poderes amplios. Entonces, lo que sigue, continúa, es la presunción de gratuidad. Eso estaba ya antes y ahora también. Si los estatutos no dicen nada, el cargo de administrador es gratuito. Para que sea retribuido hay que contemplarlo en estatutos. Y esto sigue igual. Entonces, en la remuneración de administradores, en su condición de tales, el administrador que asiste y delibera, el que no tiene facultades ejecutivas, lo que hace la ley ahora es ampliar los sistemas de remuneración, que son más amplios que los que antes se establecían. Tampoco es limitativo, se pueden establecer otros aparte de los que señala la ley. Y la ley dice asignación fija, una cuantía fija anual, por ejemplo, que es muy típico. Dietas por asistencia, o sea, establecer una cuantía por asistencia a cada consejo. Se puede remunerar mediante una participación en beneficios, estableciendo la ley unos límites que comentaremos luego. Retribución variable con indicadores de referencia. Bueno, pues también se puede hacer retribuciones con arreglo a la EBITDA o lo que se interese a la empresa. Remuneración mediante entrega de acciones para las SAs. Indemnización por cese, esta es una novedad, son las famosas cláusulas de blindaje que se pueden contemplar como una forma de retribución, y sistemas de ahorro o previsión. Bueno, aquí es importante porque era habitual en las SLs, cuando se establecía la retribución mediante una cantidad fija, la ley establecía antes que tenía que ser anualmente decidido por la Junta cuál es la cuantía. Entonces, no sé si es vuestro caso o conocéis ejemplos, pero todos los años en la Junta de Aprobación de Cuentas había que adoptar cuál es la retribución de los administradores para el año 2014, luego para el año 2015. Era una fórmula muy habitual. Ahora esto ya desaparece porque se establece que mientras la Junta no modifique el importe de la retribución, ese importe permanecerá inalterado, con lo cual si ahora se establece una retribución y no la queremos modificar, no tenemos que estar todos los años adaptando eso ya está así aprobado, y algún ejemplo ya hemos hecho de algún cliente que le hemos adaptado los estatutos y está aprobado por el registrador, o sea que eso está claro. Dentro de esta retribución que hemos comentado, la Junta es la que tiene que aprobar el importe máximo. Y luego, según establece la ley, salvo que la Junta no lo acuerde, los propios administradores determinarán de esa retribución cuánto es para cada uno. O sea, la distribución se hace con arreglo a las funciones y responsabilidades de los administradores y lo pueden decidir entre ellos.
Si son administradores solidarios, también. Y si es un consejo, lo aprobará el consejo. Siempre dice acorde a las funciones y responsabilidades. Pues a lo mejor el presidente tiene que tener más retribución, o el secretario, o yo qué sé, o el vicepresidente, o dependerá de cada empresa. Y luego la ley establece una cláusula genérica llena de conceptos jurídicos indeterminados que parece que lo que quiere es poner freno o límite a las retribuciones en algunos supuestos demasiado exageradas que ha habido. Entonces, lo que viene a decir es algo así como que la remuneración de los administradores guardará un criterio de proporción razonable con la importancia de la sociedad, con la situación económica de la sociedad en cada momento, con empresas comparables del mercado, orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo. Pues es un criterio de cierre que a saber cómo se puede aplicar eso. Vamos, que no es algo claro y que habrá que ver en cada caso cómo se aplica luego esta ley, qué dicen los tribunales y demás. Pero bueno, se trata de poner freno a los abusos que se han cometido en algunos supuestos con el tema de las retribuciones. Esto, Bueno, luego aquí os pongo un poco, pero sin más, no cambia mucho, es por hacer una mención, cuando la retribución se establece mediante la participación en beneficios y mediante la entrega de acciones ha habido unos pequeños cambios, pero no son significativos. Hay algún matiz. En el tema de participación en beneficios, lo que se hace ahora en la SEA es regular igual que estaba en la SL, que es que se puede establecer tanto un porcentaje exacto de cuál es la retribución como un máximo. Si se establece un máximo, la Junta dirá cuál es el porcentaje concreto. Y luego la regulación está igual que antes, que por recordar sin más, en la SL, cuando la remuneración de un administrador se hace con arreglo a la participación en beneficios, lo que establece es que tiene que haber un máximo del 10% del beneficio repartible, no se puede establecer más del 10%. Y en la SA lo que establece es un porcentaje, el que se decida, pero siempre que después de aplicar las reservas y de reconocer a los socios un dividendo de un 4% del valor nominal de las acciones. Eso se continúa de la misma manera. En cuanto a la remuneración mediante entrega de acciones, también no hay cambios, simplemente hay una más flexibilidad en la determinación. Importante la retribución del consejero con funciones ejecutivas, que es el consejero delegado. O sea, como os he dicho, hay ahora dos tipos de retribución. Consejero puro y duro, lo que hemos comentado hasta ahora con esos sistemas, y luego el consejero delegado. El consejero delegado, esto es todo novedoso, es un artículo nuevo. Lo que ahora establece la ley es que hay obligación de firmar un contrato entre el Consejo de Administración y el consejero delegado. Ese contrato lo aprueba el Consejo por mayoría de 2/3 y debe de estar como anexo al acta del Consejo. O sea, dentro del acta aparecerá el contrato. Público, si alguien te pide el libro de actas, con lo cual es así. En ese contrato lo que hay que establecer es cuáles son las funciones retributivas del consejero delegado y cuál es la remuneración que se le va a pagar por sus funciones. O sea, es decir, qué conceptos retributivos se establecen y la remuneración por esas funciones ejecutivas, siempre funciones ejecutivas. Y luego también si hay indemnización por cese, cláusulas cese cuando no es por un incumplimiento, ahí habría que incluir también cuál es ese concepto. En este caso, el contrato se aprueba por los consejeros por 2/3 y el consejero afectado, o sea, el consejero delegado, debe abstenerse de votar en este caso. Y luego mete una cláusula genérica que dice que esta retribución tiene que ser conforme con la política de retribuciones acordada por la Junta. Entonces, esto plantea muchas dudas, esta regulación nueva, y hoy, he querido señalar algunas de las dudas que tenemos y que tenemos que ir viendo cómo se van a ir resolviendo. Ya hemos comentado con algunos registradores y abogados laboralistas, porque aquí entre laboral y mercantil. Entonces, una es este contrato. Bueno, primero, la naturaleza jurídica del contrato. ¿Es laboral? ¿Es mercantil? Bueno, creemos que es mercantil, pero habrá que ver cada supuesto y cada caso concreto. La retribución del consejero delegado parece que con esta nueva regulación no tiene que estar en estatutos.
porque en estatutos se tiene que regular la del otro consejero, bueno, la del consejero como tal. Entonces, si tú dices que el cargo es gratuito en estatutos, ¿le puedes retribuir luego al consejero delegado? Pues parece que sí porque van al margen. Y bueno, ya otras así, si el consejero delegado tiene el cargo gratuito, hay que firmar el contrato, pues no tiene lógica, ¿no? Porque parece que ese contrato es para regular las retribuciones que se le van a pagar con arreglo a sus funciones ejecutivas. Si no hay retribución, pero es que la ley no dice eso, la ley dice, si hay un consejero delegado con facultades ejecutivas, se firmará un contrato. Entonces, bueno, estas son dudas que se plantean y que ya iremos viendo cómo se resuelven, que se acaban resolviendo y irán saliendo sentencias y demás. Pero bueno, de momento un poco analizar cada caso concreto. Sí. En el caso de un administrador único, Sí. ¿el Consejo no le está dando poderes ilimitados? En el caso de un administrador único no hay consejo, porque eso has dicho, ¿no? Sí, el consejo. Es que no veo claro. A ver, yo trabajo en una empresa en la que hay unos socios que le dan por poder una administración única a una persona. Sí, le nombran administrador único. Entonces, ¿ese administrador único es consejero o no es consejero? No, es que el órgano de administración, o sea, en las sociedades hay la junta de socios, que es la propiedad, los propietarios de las acciones o participaciones, y esa junta nombra a un órgano de administración, que es el que gestiona y administra la empresa. El órgano ese puede ser administrador único, una única persona que tiene todas las facultades de administrar. Pueden ser solidarios, 2 o más, pueden ser mancomunados, y luego el órgano colegiado, que sería el Consejo de Administración. En ese caso, la Junta nombra y destituye al administrador único. Es la Junta la que lo nombra y es la Junta la que va a establecer, en ese caso, la retribución, si tuviera. ¿Y entonces la Junta es el Consejo de Administración? No. No, porque la Junta es los socios, los propietarios, y el Consejo es... El administrador único y el consejo son órganos equivalentes. Puede haber uno o puede haber otro, son alternativos en una sociedad. O sea, tú el órgano de administración lo puedes hacer unipersonal, pero tengan una única persona. En sociedades pequeñas es muy habitual, es muy normal, o sociedades con pocos socios. El mismo socio es administrador único. Pero en lugar de administrador único también se permite un órgano colegiado. En este caso hablamos de consejo. Consejo ya son varias personas y ahí es donde hay reuniones. El administrador único no hay que hacer actas, ese no se reúne, es él consigo mismo. Y lo nombra y lo cesa la Junta. Los socios, cuando no tienen confianza, lo cesan. Si es aplicable esto, igual que Esto dices, el contrato de la retribución, pues esa es otra duda, yo entiendo que no, porque también la gente que está ya escribiendo sobre esto y tal, ¿y el administrador único y los solidarios tienen que firmar el contrato? No, porque está hablando cuando se trata de un consejo y hay un consejero delegado. Entonces, cuando no hay consejo y hay administrador único, no habría que firmar este contrato. Yo eso creo que es así, que es claro, vamos. En ese caso, si hay que retribuirle, lo aprueba la Junta en estatutos y establece la retribución y ya está. Bueno, pues pasamos al siguiente punto, que es el de los deberes de lealtad y diligencia. Bueno, esto no ha cambiado en exceso, pero sí hay algunos matices y algunas cuestiones que se concretan de manera más clara, yo creo. El deber de diligencia y el deber de lealtad, os digo por encima un poco de qué tratan. El de diligencia es que un administrador debe gestionar de forma no negligente, o sea, que sea diligente, o sea, que cumpla las leyes y los estatutos. Y el de lealtad, que evite situaciones en las que él tiene un interés particular y que perjudica el interés social. O sea, que por un lado cumple las leyes y por otro actúa de forma desinteresada, que no actúes en tu propio beneficio, sino en beneficio de la empresa a la que representas. En plan resumen. Entonces, en el deber de diligencia, el cambio principal, el deber de diligencia es el que dice que el administrador desempeñará su cargo cumpliendo las leyes como un ordenado empresario. La principal novedad es que se matiza esta afirmación y se dice según la naturaleza del cargo y las funciones de cada uno. Bueno, pues que cumplas diligentemente según qué funciones tengas atribuidas. Pues si eres el presidente tendrás otras funciones extra, más que un administrador puro y duro. Eso quiere decir. Y luego, novedad también, antes decía, el administrador tiene el derecho
de tener la información de la sociedad, pero es que ahora tiene el deber de exigir. O sea, que un administrador, si no tiene información, la tiene que pedir, porque él va a ser responsable de esas actuaciones, con lo cual no vale decir, no, a mí no me dan información, yo voy ahí y tal. No, tú te tienes que preocupar y tienes que informarte y exigir y tal. O sea, es una forma de exigir más proactividad, porque luego la responsabilidad la va a tener igual. Y aquí un poco la mayor novedad es que se mete un artículo nuevo, que esto proviene de los tribunales norteamericanos, esta regla, que se llama la protección de la discrecionalidad empresarial. Esto se aplicaba ya por los tribunales españoles, o sea que lo que se ha trasladado es jurisprudencia y se ha metido con forma de artículo de la ley. Y bueno, a mí me parece que está muy bien y es bastante evidente, pero bueno, quiere decir que cuando una decisión de un órgano de administración es de materia estratégica o de negocio, en ese caso el deber de diligencia del administrador se entiende cumplido cuando actúa de buena fe, sin interés personal, con información suficiente y con arreglo a procedimientos de decisión adecuados. O sea, esto lo que viene a decir es que la actuación del administrador se considera que ya es diligente siempre que haces las cosas ordenadamente y bien. Vamos, un ejemplo, si una empresa quiere constituir una sociedad filial en Perú y lo hace con arreglo a informes, análisis de mercado, se reúne el consejo, informa a la junta, o sea, lo hacen todo de forma bastante coherente y profesional. Si luego esa filial es una ruina y el negocio es ruinoso, pues el administrador no tiene una responsabilidad, él ha sido diligente, el resultado no se le puede imputar como una falta de diligencia. Es algo bastante lógico, es que si no, nadie haría nada. O sea, el riesgo empresarial es innato a la empresa y al administrador, y eso viene bien al administrador y viene bien a los accionistas, que no quieren administradores paralizados, que no hagan nada por miedo. Entonces, bueno, viene a ser como una especie de inmunidad o lo que hace es que suaviza la responsabilidad del administrador. Esta regla tiene bastante lógica y bueno, está bien que lo hayan incorporado. Bueno, el deber de lealtad, que es lo que os he comentado antes, es cuando un administrador tiene que evitar actuar de forma interesada y en su propio beneficio. Lo que dice la ley, obligación de desempeñar como un fiel representante de buena fe y en interés social. El contenido de este deber se concreta en no ejercitar facultades con fines distintos para los que fueron concedidas. Guardar secreto. El administrador debe guardar secreto de la información que tenga con arreglo a su cargo. También cuando cesen en su cargo, también se obliga a guardar secreto. Abstenerse de participar en acuerdos donde haya un conflicto de interés directo o indirecto, salvo que el acuerdo sea nombrarle a él para un cargo de presidente, por ejemplo. Luego dice, desempeñar las funciones con libertad de juicio e independencia respecto a vinculaciones de terceros, que no se vea influenciado por terceros a la hora de tomar sus decisiones. Bueno, cosas bastante lógicas y genéricas. Y luego adoptar medidas para evitar situaciones en las que haya un conflicto de interés. Y aquí la mayor novedad es que la ley ahora regula cuándo hay conflicto de interés en un administrador. Y luego establece una serie de supuestos que son orientativos, bueno, son obligatorios, o sea, ahora os los comento, pero que los estatutos pueden añadir nuevas situaciones de conflicto de interés. Y el conflicto de interés en un administrador existe en una serie de supuestos que le obligan a abstenerse, o sea, no puede hacer estas operaciones, eso en principio. Entonces dice, no puede realizar transacciones con la sociedad, salvo las ordinarias o que tengan escasa relevancia o que no perjudiquen patrimonio social. Utilizar el nombre de la sociedad para operaciones privadas o por su condición de administrador. Hacer uso de activos sociales para fines privados. No puedes utilizar patrimonio de la sociedad para tu propio beneficio. Aprovechamiento de oportunidades de negocio. Si yo tengo una información importante por mi cargo de administrador, no lo puedo utilizar para mis empresas familiares al margen, ¿no? Por ejemplo. Obtener ventajas de terceros asociadas al desempeño del cargo, dice, salvo atenciones de mera cortesía, eso habría que saber cuál es la diferencia, y desarrollar actividades competitivas con la sociedad, lo cual es perfectamente lógico.
En estos casos el administrador se debe abstener. Pero luego dice la ley que estas obligaciones de abstención se pueden dispensar excepcionalmente, en unos casos por la Junta y en otras por el Consejo. Por la Junta, pues cuando son transacciones con la sociedad, depende del supuesto concreto, pues la Junta puede decir, sí, pues lo haces porque es una transacción acorde a normas de mercado, no perjudica, o sea, habrá que ver cada caso concreto. Y en el 5, que era obtener ventajas de terceros, también para dispensarle de esa prohibición es la Junta. En el resto de supuestos dice que es el Consejo, el órgano de administración, el que puede dispensar al administrador, y en el caso de la obligación de no competir, dice que solo lo puede dispensar la Junta cuando no vaya a haber un daño grave y que cuando la actividad competitiva genere un riesgo grave, cualquier socio puede solicitar el cese de ese administrador. Eso ya es en casos graves, pero bueno, competencia es normal que no se permita. Pero luego, como cada supuesto es un mundo, pues se analizan y se va viendo si realmente hay perjuicio o no. Esto es un poco lo que establece ahora el conflicto de interés. Y aquí os señalo algunas sentencias a modo de ejemplo, que creo que pueden ser un poco orientativas, de estos deberes. En el caso del incumplimiento del deber de diligencia, hay una sentencia bastante importante del Supremo del año pasado, 23 de mayo del 2014, que esta hacía referencia a una empresa promotora. La empresa promotora lo que hace es firma un contrato con un particular que va a comprar una vivienda y entonces la vivienda se la entregarán cuando finalice la obra, y lo que hace es la persona que demanda luego le entrega cantidades a cuenta, y la empresa promotora, por la Ley General de la Edificación, tiene la obligación de avalar esas cantidades entregadas a cuenta. En este caso no se avalan. Con lo cual, esta persona demanda a la sociedad y a los dos administradores mancomunados. Y el Supremo dice que hay una responsabilidad directa, principal y no subsidiaria de los administradores. Porque lo que viene a decir es que lo que se ha incumplido es el deber de diligencia. El deber de diligencia es el que os he dicho antes, cumplir las leyes. Y dice el Supremo, es que cumplir la Ley General de la Edificación para una empresa promotora es una ley imperativa, sectorial, que afecta a ese tipo de empresas y que un administrador debe de cumplirlo, con lo cual directamente responsables los administradores. También dice el Supremo, para no asustar mucho, que no cualquier incumplimiento de una obligación contractual, por ejemplo, va a llevar a la responsabilidad del administrador. Entonces, bueno, esto hay que tener un poco en cuenta, por lo menos las leyes que afectan a cada empresa según el sector, pues que hay que cumplirlas y tener un poco de precaución, vamos. En el de no diligente, una actuación no diligente también, por sentencias de las audiencias provinciales, cesar en el cargo sin cuidar sustitución. Pues imaginemos un administrador único que dimite del cargo y no se preocupa de que haya alguien que le sustituya, con lo cual eso es una actuación no diligente. Estás dejando a la empresa vacía de órgano de gestión, es una concejalía, se dice. O comprar mercaderías sabiendo que no se van a poder pagar. Otro supuesto, en caso de conflicto de interés, es el aprovechamiento de oportunidades de negocio, que hemos dicho que no hay que abstenerse de realizar operaciones de estas. Aquí era un consejero delegado que cesa en una empresa y que constituye una empresa a los pocos días con el mismo objeto que el anterior. Y tenía un par de contratos más o menos negociados ya para su empresa anterior, y lo que hace es que los utiliza y los aprovecha en beneficio de la nueva empresa. Y aquí el Supremo dice que eso es aprovecharse de oportunidades de negocio. Lo dice en un caso de uno de los contratos y en el otro no. Ahí siempre es ver los supuestos concretos. No sé si alguna cosa queréis comentar de este tema. Está claro. Bueno, Marta ahora os cuenta un poco el tema de la responsabilidad de administradores y cuáles son sus principales casos. Bueno, buenos días. Bueno, yo voy a comentar un poco el tema de la responsabilidad de los administradores, que bueno, de forma breve, centrándome un poco en lo que hace hincapié ahora la reforma, pero bueno, más que nada advertir que esta responsabilidad de la que estamos hablando es del ámbito civil mercantil, a la llamada responsabilidad por daños. No vamos a hacer referencia a ningún otro tipo de responsabilidad, como es la reforma de la Ley de Sociedades de Capital,
en realidad a lo que está afectando es a la responsabilidad de los administradores, la llamada responsabilidad por daños. Cuando un administrador realiza una actuación irregular que provoca un daño a la propia sociedad o dañando su patrimonio o a socios o a terceros, en el patrimonio individual de estos. Entonces, bueno, aquí los administradores responden frente a la propia sociedad, frente a los socios y a los acreedores sociales, como hemos dicho. El daño tiene que ser directo y tiene que ser por actos o omisiones contrarios a la ley, por actos contrarios a los estatutos o, dice la ley, por incumplimiento de los deberes propios del cargo. Esto no ha cambiado, el concepto es el mismo. La responsabilidad que exige que haya dolo o culpa, entendiendo por esto que el administrador es consciente de querer realizar esa actuación sabiendo que es irregular, o el administrador está realizando una actuación de forma negligente y entonces existe culpa, vamos a decir. ¿Qué dice la ley? Que en los casos en los que el administrador está incumpliendo la ley o los estatutos ya se presume la culpabilidad, no hay que acreditar nada en este caso. En cuanto a los sujetos responsables, es aquí donde hay una novedad, porque lo que hace la reforma es extender la responsabilidad de los administradores. Aparte de los administradores legales, que os señalo ahí, entendiendo por administrador legal al que ha sido nombrado por la Junta de forma correcta y se le ha inscrito en el registro mercantil. Evidentemente, ese es el administrador de la sociedad frente a los terceros y va a responder por cualquier actuación irregular que realice. Aparte de ese administrador responsable, la ley habla, ya se hablaba en los tribunales, del famoso administrador de hecho, pero la novedad es que ahora la ley define qué es el administrador de hecho. Os voy a leer para que veáis cómo lo establece. Entonces dice que será administrador de hecho la persona que en la realidad del tráfico desempeñe sin título, con un título nulo o extinguido, o con otro título las funciones propias de administrador, y también aquella persona bajo cuyas instrucciones actúan los administradores de la sociedad. ¿Esto qué quiere decir? Aquí estamos metiendo por un lado a aquel administrador que puede, por ejemplo, un administrador de una SA que ha vencido su cargo, han pasado los 6 años por los que estaba nombrado, pero la Junta no le renueva el cargo, pero aún así sigue actuando como administrador. Pues bien, ese entendemos que es un administrador de hecho, pero va a tener todas las responsabilidades. Aunque formalmente se entiende que su cargo ha decaído, en realidad se le sigue considerando administrador. Aquí se ha metido también al famoso administrador oculto del que hablaban los tribunales. Se quiere hablar de una persona que en la sombra es la que dirige la sociedad. Formalmente, cara a tercero, se ha puesto a un administrador, pero realmente hay una persona detrás que es la que mueve los hilos. Puede ser un socio mayoritario o cualquier otra persona. Ha puesto, podemos decir, testaferros o lo que sea, pero aquí la ley dice que esa persona no se va a escapar de responsabilidad y se le va a aplicar ese régimen. Otra novedad relevante de la ley es que se expande también la responsabilidad de los administradores a los altos directivos. Aquí lo que manifiesta, lo que se establece, dice que cuando hay un consejo de administración y no hay nombrado un consejero delegado, se entiende que todas las disposiciones señala sobre deberes y responsabilidades de administradores se aplicarán a la persona que tenga atribuidas facultades de más alta dirección de la sociedad. Entonces aquí ya puede ser el gerente, el director general o como le queramos llamar. Si hay un consejo de administración y no hay un consejero delegado, pero existe esta persona, también puede ser un apoderado general con las más amplias facultades, pues se le va a extender el régimen de responsabilidad de los administradores. En otro ámbito de responsabilidad, como la responsabilidad concursal, la ley concursal ya ha expandido que se pueda extender la responsabilidad no solo a los administradores, sino a apoderados. Pues ahora aquí, la ley de sociedades de capital también introduce esta posibilidad. Entonces, hay que tener cuidado, las sociedades como tienen regulado qué poderes se dan a los directivos, porque a partir de ahora pues se les puede entender que sean responsables también, frente a la sociedad, frente a socios o frente a terceros. Habrá que definir bien qué poderes se otorgan y cómo. Y luego, por último, también, esto trajo mucha polémica, en su día, hace 3 o 4 años, también se quiso introducir esta responsabilidad a la persona física representante de la persona jurídica administradora. Es decir, cuando tenemos una sociedad nombrada administradora de otra, siempre se tiene que nombrar a una persona física representante. Pues bien, antes no se expandía la responsabilidad del administrador a esta persona física representante y ahora sí.
Ahora la ley dice que van a responder de forma solidaria, la sociedad administradora y su representante. Con esto lo que se pretende es acabar con una práctica en la que igual algunas sociedades establecían una sociedad pantalla sin patrimonio como administradora de otra. Entonces, en el momento que se le podía ejercitar una responsabilidad, no había patrimonio con la que hacer frente a esa responsabilidad, y ahora lo que dice, lo que se pretende por el legislador es no se va a escapar aquí la persona individual y se va a poder dirigir contra ella la acción de responsabilidad. Por la totalidad de la deuda, decimos que es solidaria. O sea, me puedo dirigir indistintamente contra la sociedad administradora como contra su representante. Aquí también pues habrá que plantearse hasta qué punto conviene tener una sociedad como administradora o a qué sociedad estamos poniendo como administradora. Porque depende si tiene patrimonio o no. Si luego al final se va a poder ir contra el representante, pues habrá que pensar bien cuál es la composición de ese órgano de administración y a quién vamos a designar. Bueno, para tener un poco claro el tema de la responsabilidad, cuando estamos hablando de la responsabilidad por daños, para poder ejercitar esa responsabilidad hay dos mecanismos. Por un lado, la acción social y por el otro, la acción individual. La acción social es aquella acción que se dirige a indemnizar a la propia sociedad por el daño que se ha causado en su propio patrimonio. Por esos daños directos que ha causado el administrador. Los sujetos legitimados para interponer esa acción social no han cambiado por la reforma, son los mismos. De forma primaria es la Junta de Socios, entonces es la Junta la que en instancia de forma directa puede determinar si ejercita o no la acción social, eso sí, a instancia de cualquiera de los socios de la sociedad. En cualquier momento, en una junta que estemos celebrando, cualquier socio puede plantear en ese momento y sin que conste en el orden del día que se debata si se va a ejercitar o no acción social de responsabilidad contra los administradores. Luego la junta puede decidir que lo aprueba o que no lo aprueba. Si lo aprueba, provocará la destitución automática de los administradores en ese momento. Aunque todavía no se haya ejercitado el procedimiento judicial, vamos a decir, si un socio durante el transcurso de una junta entiende que hay una actuación irregular del administrador que ha provocado un daño, puede en ese momento solicitar que se trate ese tema, que se ejerza responsabilidad contra los administradores, y si en ese mismo momento la Junta lo aprueba, automáticamente van a cesar los administradores en el cargo. Pueden ser todos los administradores o puede ser que sea un administrador concreto el que haya realizado el daño y contra el que se dirija esa acción. Eso la Junta de forma primaria. Si la Junta no decide ejercitar acción social, pues entonces socios titulares del 5% del capital podrán, como mínimo, ejercitar la acción social de responsabilidad. Lo que la ley dice es que si la sociedad ha decidido no ejercitarlo porque no ha aprobado el acuerdo o porque tenía que haber convocado a la Junta para tratar ese tema y no lo ha convocado, entonces da la posibilidad a estos socios titulares al menos de un 5% de ejercitar la acción social de responsabilidad. Y por último, en defecto de la sociedad o de los socios, ¿sí? Perdón, en el segundo caso que acabas de exponer, ¿también implica el cese del administrador? En ese caso, ¿implica el cese del administrador? Sí, en el acuerdo. Vamos, en el momento que solicita... No. Implica el cese instantáneo cuando en la propia Junta de Socios que se está celebrando se aprueba en ese momento. Claro, al tener que actuar el socio titular del 5% en defecto de la Junta, defecto de la sociedad, ahí no, ahí lo que se le permite, lo que la ley quiere aquí es, bueno, usted como socio, como la Junta no le respalda, puede actuar individualmente, pero claro, habrá que esperar al resultado del pleito. Eso es. Sí. ¿Y el tipo de acciones puede ser retroactivas? O sea, puede ser acciones pasadas. ¿La actuación que haya realizado el administrador? Sí, claro. Sí. Bueno, luego la prescripción os voy a hablar. Ahora, bueno, os lo adelanto un poco. Es 4 años desde que se hubiera podido ejercitar. Eso os lo explico, es una novedad de la ley. Se hace un plazo y se dice que desde que tiene conocimiento, vamos a decir, el socio de que se ha realizado esa actuación, tendría 4 años para dirigirse contra el administrador.